Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos fines de semana están marcados por la formación que hace Jesús de sus discípulos. Fin de semana pasado tuvimos el Buen Samaritano, donde el Señor nos invita a asumir estas actitudes si queremos ser sus discípulos. El Buen Samaritano que se compromete con el otro porque lo descubre un hermano y también objeto del amor de Dios. Ese amor que debe traspasar la vida de uno para brindarse a los demás, pero nos debe tocar. No podemos ser superficiales a ese amor, sino nos puede llevar a un asistencialismo vacío. Y como tantas veces dice el Papa, no somos una ONG, sino el rostro viviente del Cristo resucitado, llevando a los demás el amor sanador, santificador del Padre por medio del Espíritu Santo. El fin de semana que viene tendremos también la enseñanza de Jesús acerca de cómo relacionarnos con el Padre por medio de la oración que rezamos los cristianos. Jesús enseña el Padre Nuestro. Y hoy también tenemos esta enseñanza que hace Jesús por medio de este hecho que ha vivido con Marta y con María. Dos caras de la misma moneda donde el discípulo se deja unir por Jesús en esta capacidad de contemplar y de obrar. Esas dos cosas tienen que ir de la mano, como la canción de entrada, el binomio inseparable. Jesús no le reprocha a Marta la actividad, sino justamente inquietarse. ¿Por qué te agitas? ¿Por qué te inquietas? Y esa inquietud y esa agitación también la podemos tener en el corazón si perdemos de vista delante de quién estamos y delante de quién podemos estar cada día para que nos dé esa paz que es ubicación en el presente, que es un compromiso concreto con lo que tenemos que hacer, pero desde la fuerza y desde la gracia de Dios. Porque estas dos palabras en la espiritualidad son expresiones, desde el lenguaje ignaciano, del movimiento del enemigo en nuestra vida, la agitación y la inquietud. San Ignacio diría la turbación. En cambio, Cristo, el buen caudillo en esta imagen de San Ignacio de las dos banderas, trae el consuelo, la paz y la certeza del triunfo de su reino, la certeza de la presencia salvadora del Padre y del poder del Espíritu para guiarnos, para iluminarnos, para santificarnos. Por eso, Marta y María, las dos que fueron reconocidas como santas por la Iglesia, en la fiesta de Santa Marta y de Santa María, modelos de santidad, nos invitan a no perder de vista esos dos movimientos que también deben estar en nuestra vida. La actividad evangélica y la oración que nutre esa actividad. Porque actividad cristiana sin oración rápidamente va a perder
sustento, va a perder motivación, va a perder lo que debe siempre conllevar esa actividad, que es a Cristo. Y si falta Cristo, voy a estar yo. Y todos tenemos, porque estamos marcados por el mal, una tendencia a sentirnos protagonistas. Incluso en la relación con Dios, nos atrae más la acción que la oración, el hacer, el dar antes que el escuchar y el recibir. Esta búsqueda de sentirnos importantes en la actividad y en la acción. Y es lindo cada día, y es necesario, más que lindo, el encuentro con Jesús en esa contemplación donde Él me conoce, donde Él conoce mi corazón, donde me presento con lo que soy, con lo que tengo, entregándole a Él mis máscaras. Esa vida contemplativa es necesaria, es importante. Ese momento de oración que debemos cuidar, que debemos cultivar cada día, tiene que pasar ante todo por el encuentro con la palabra, porque la palabra es el Dios que nos habla. No tenemos un Dios mudo que escucha las cosas que le pedimos, que queremos, que deseamos, que pensamos que está bien, sino un Dios que habla y que nos invita al diálogo. Y en ese diálogo la invitación es a la escucha y confiar en que eso que nos dice va a ser también importante para nuestra vida y nos va a marcar el camino. Esta semana estuvimos acompañando una tanda de ejercicios ignacianos después de casi 2 años y medio, los que pudieron participar, los que ya venían con otras tandas de hace años, se emocionaban por decir, bueno, qué bueno volver a tener este espacio después de la pandemia. Las casas de retiro que estaban cerradas se vuelven a abrir, empiezan a tener actividad y bueno, ojalá que haya más tandas de ejercicios. Y ante todo, los ejercicios se basan en la palabra delante de Jesús Eucaristía. El tiempo más prolongado de oración en una tanda de ejercicios es delante del Santísimo, con la palabra, con la Biblia, donde con las citas bíblicas que me va dando el guía central, que justamente a la luz de una charla central, todos los días al mediodía, nos va marcando con los temas de San Ignacio el ritmo del encuentro con el Señor por medio de su palabra. Y el encuentro con la palabra, más que ser reflexivo, meditativo, es un encuentro donde se trabaja la sensibilidad, el dejarme tocar e impactar por la palabra. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de hoy. Entonces yo me dio el guía esta cita bíblica, Lucas 10 del 38 al 42, bueno, yo voy al Santísimo ahí. Pueden haber 20 personas, están todas en silencio, adorando a Jesús y orando con las citas bíblicas que les dieron. Entonces uno va con esta cita y lo empieza a leer luego de haber pedido el Espíritu Santo en fe. Y uno empieza a leer el Evangelio y capaz que toca mi corazón la pregunta de Marta, la primera parte, esas 3 palabras, ¿no te importa? Siento que eso toca mi corazón y le pregunto al Señor, no sigo. Señor, ¿por qué esta pregunta siento que está en mi corazón? ¿Qué moviliza en mí? ¿Bronca, ira, enojo? ¿A quién le digo no te importa? ¿Te lo digo a vos? ¿Me lo digo a mí mismo, a mi vida de fe? ¿Qué me quiere decir el Señor con esa palabra? O quizás toca a mi corazón otra parte del Evangelio. Te inquietas y te agitas. Bueno, Señor, ¿qué me está inquietando? ¿Qué me está
agitando en este presente. Esa sensibilidad es un acto de confianza en Dios que me habla y que también le habla a mis sentidos, a mis emociones, a mi afectividad. Muchas veces vivimos una espiritualidad racionalista y Dios habla a todo mi ser, mente, alma, cuerpo. Con alguna palabra me puede venir algún recuerdo donde en ese recuerdo está la memoria de los sentidos. Siento que en tal momento, no sé, fui golpeado y eso viene a mi presente. Y Dios me invita a sanar ese momento a través del perdón, a través del desprendimiento, etcétera, ¿no? Pero esa sensibilidad a la palabra, todos los días la podemos vivir y es una aventura. Es bárbaro descubrir cómo el Señor va tocando los corazones a través de su palabra. Esos corazones que tratan de abrirse a esa presencia, que delante de Jesús hacen ese acto de fe. Señor, hoy una palabra tuya va a tocar mi corazón. Y lo decimos en la misa, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Y por qué no lo vivimos cada día? Si es así. Cada día rezar con la palabra y orar. Eso que decimos, Señor, creo que una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra que me va a tocar, hoy va a sanar mi corazón, hoy me va a mostrar algo nuevo. Hoy me va a invitar a liberarme, hoy me va a invitar a ponerme más en tus manos, a confiar más en ti. Eso es uno de los pilares de los ejercicios ignacianos. No hay tantos secretos. Es el encuentro creyente delante de Jesús, Eucaristía, por medio de la palabra. Y Dios va haciendo su obra. Los que acompañamos a la gente, simplemente estamos con cada uno 20 minutos. Después todo el tiempo es estar con el Señor, discerniendo a través de la misa, a través de la oración compartida, a través de la adoración, qué es lo que Dios me está diciendo, qué es lo que Dios me va tocando. Pero eso, los ejercicios ignacianos, los ejercicios espirituales, todos los días hay que vivirlos. Nuestra vida cristiana tiene que ser un ejercicio de encuentro con Dios. Y en ese encuentro, en esa contemplación de su palabra, en esa apertura a lo que Él me va mostrando, iluminando, la actividad de cada día, en todo lo que tenga que hacer, se va a impregnar de su voluntad. Cada vez más ese encuentro fecundo con el Señor se va a expresar también en lo que haga, en el encuentro con los demás, en las compras que tenga que hacer, en los trámites, si tengo que ir al médico, si me tengo que encontrar con alguien. La vida se va impregnando de la presencia de Dios, presencia que ya voy recibiendo, aceptando, porque Dios respeta mi libertad. Ayer justamente al concluir los ejercicios les decía a la asamblea esta expresión de Jesús: quiero misericordia antes que sacrificio, y no sacrificio, pero la misericordia no anula el sacrificio tiene que estar, el sacrificio de buscar a Dios. Nuestra vida cristiana no es solo recepción de la presencia de Dios, sino también una respuesta creyente a esa presencia. Marta y María, que intercedan por nosotros entonces para que cada día nos lancemos a la aventura de un encuentro fecundo, maduro, responsable con el Señor, porque al menos creo que todos creemos en la vida eterna. ¿Y qué va a ser la vida eterna? Va a ser un diálogo pleno, lleno de vida, de amor y de gracia con Dios y con los demás. Y bueno, hoy se va practicando esa vida eterna a través de la palabra, porque en el cielo lo veremos a Dios cara a cara.
Ya la Biblia estará totalmente en nuestro corazón y las palabras de Dios las recibiremos con toda la fuerza. Bueno, hoy practiquemos lo que será definitivo. Vayamos trayendo la eternidad a nuestro presente. Vayamos sembrando en nuestra tierra de cada día la fuerza del cielo. Que así sea.